¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Bueno, nos encontramos en la clase número 5. Hoy nos toca avanzar y concluir con el contenido de la carta a los Gálatas, ¿sí? Habíamos charlado en el video anterior que íbamos a dividir la clase en dos partes. Una primera parte analizando los dos primeros capítulos del libro a los Gálatas, y hoy nos toca avanzar y bueno, la idea es analizar los capítulos siguientes, ¿sí? Gálatas tiene 6 capítulos, vamos a continuar con el capítulo 3. Sugiero también cuando hagamos la lectura del libro de Gálatas, espero que hayan disfrutado mucho de la lectura de esta carta. La verdad que es una carta apasionante, es una carta fuerte. Recuerden cómo se la conoce a la carta a los Gálatas, ¿no? Es la carta magna de la libertad cristiana. Y bueno, en esa línea vamos a avanzar con la lectura y vamos a observar a un Pablo vehemente que defiende y que pone sobre la mesa las dificultades con las cuales él se encontraba en relación a la interpretación que hacían algunas personas en ese momento con respecto a la salvación, ¿no? Y cómo estas corrientes, lo vimos en la clase anterior, estaban de algún modo contaminando el verdadero evangelio, ¿no? Estaban transformándolo en un evangelio diferente. Eso habíamos conversado la clase anterior. Entonces Pablo, inmerso en esta preocupación, es que él escribe la carta con tanta vehemencia. Y bueno, cuando iniciamos la lectura del capítulo 3, arranca fuerte el capítulo 3, ¿no? Gálatas insensatos. Así inicia esa parte del texto. Por eso digo que es algo fuerte en cómo él se expresa, pero bueno, tiene una razón de ser, ¿no? Él se encontraba muy preocupado con respecto a cómo se había tergiversado, cómo se había confundido el acceso a la salvación, ¿no? Y él, una de las cosas que pone en cuestión y que repite varias veces y que a él le preocupaba tanto y le provocaba indignación en un punto, es: ustedes están dejándose llevar por estas corrientes equivocadas y entonces están haciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no haya servido de nada, no tenga valor, ¿no? Es terrible, ¿no? Por eso Pablo con tanto énfasis lo señala esto en esta carta. Yo les decía que estaría muy bien acompañar la lectura de Gálatas con algunos capítulos del libro de Romanos. Romanos del 5 al 8, un poco Romanos, allí Pablo habla de la justificación por la fe y habla de las obras de la carne y de vivir en el espíritu. Hay correspondencia con lo que Pablo plantea en Gálatas. Por eso sugiero leer estos capítulos de Romanos y acompañar la lectura de Gálatas con la lectura de esos capítulos. Pablo de alguna manera recuerda esto que él expone también en Romanos, la justificación por la fe, y que la justificación no requiere volver al cumplimiento de la ley como un requisito adicional para alcanzar la salvación. La salvación, la justificación, se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Los creyentes reciben al Espíritu Santo no por haber obedecido a la perfección la ley, dado que ninguna persona
tiene esta capacidad de cumplir perfectamente la ley. Muchas veces esto Jesús se lo señaló a los fariseos, ¿no? Cuando estaba conversando con ellos o cuando se enfrentaba a ellos, y les señalaba esto: ustedes hablan de la ley, de cumplimiento de la ley como condición sine qua non, y en realidad ni ustedes pueden cumplir a la perfección la ley, porque ninguna persona. Imagínense si nuestra salvación dependiera de que cumpliéramos nosotros toda la ley a la perfección. Ninguno sería salvo. No existiría la salvación si fuese por un esfuerzo humano, ¿no? Bueno, acá yo les añadí algunas imágenes que me parecen que son muy clarificadoras, ¿no? La ley, ¿no? El esfuerzo humano, versus la gracia, la fe en Cristo, ¿no? Y cómo nosotros como personas somos salvas por medio de la fe. Y en un momento el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿no? Y él, luego de este interrogante, ¿no?, que lo hace en una forma retórica, él retoma en este texto el pacto que Dios hace con Abraham, ¿no? Y recuerda cómo, al igual que lo hace en el libro de Romanos, cómo Abraham fue justificado por su fe, ¿no? Y cómo esa promesa que Dios le hace a Abraham, hablando de una descendencia específica, está identificada. Esa descendencia no habla en plural, Dios cuando habla con Abraham, sino habla de descendencia, haciendo alusión seguramente a Cristo. Y esta promesa tiene sus raíces en el anuncio original de redención. Esta promesa de que somos salvos por la fe en Cristo Jesús tiene su origen en Génesis, donde Dios le promete a Abraham ser salvo y hace alusión a su descendencia en Gálatas, en el capítulo 3. De esta manera, la promesa divina que se relata originalmente en Génesis es una promesa destinada a toda la humanidad y no exclusivamente al pueblo judío. En Gálatas 3:22 dice, yo lo voy a leer: pero la Escritura no encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. El Evangelio, de esta manera, derriba todas las barreras que separan a todos los seres humanos. Ya no importa la etnia, no importa si es judío, si es griego, sino que todas las personas, por medio de Jesucristo, tenemos la posibilidad de alcanzar la salvación. Todos somos en Cristo herederos de la promesa por medio de la fe. Y eso relata Gálatas 3. El apóstol Pablo en Gálatas 3 hace alusión justamente a eso. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo retoma el pacto de Abraham, ¿no? ¿Por qué él vuelve sobre esto? Recuerden ustedes cuál era el problema de los Gálatas, que era lo que se estaba infiltrando en Gálatas, esta idea de que hay que añadir esfuerzo humano, hay que realizar determinados ritos para alcanzar la salvación. Entonces, por eso el apóstol Pablo un poco retoma lo que dice Génesis, lo que Dios le promete a Abraham, y extiende en esa promesa a todas las personas. Todas las personas estamos incluidas en esa promesa. Ya no hay que ser judío, ya no hay que cumplir con un requisito particular étnico para alcanzar la salvación. Esto no quiere decir, después lo vamos a ver más adelante, que Pablo renegaba
de ciertas prácticas, no tenía que ver con eso. Lo que Pablo enfáticamente señala una y otra vez es que no podemos confundir, no podemos pensar que para acceder a la salvación se requiere indispensablemente cumplir con algún rito, con alguna práctica, ¿sí? Y eso Pablo lo señala como una práctica más bien cultural. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Él permite que Tito sea circuncidado, porque dice para que él pueda tener cierta tranquilidad para seguir exponiendo y expandiendo el evangelio, y él tiene que ir a predicar. Era hijo de judía y de un griego, entonces lo circuncidamos, pero tenía que ver con eso. De ninguna manera ese cumplimiento de la ley iba a asegurar la salvación de su alma, ni que se necesite para acceder a la salvación, para ser salvos, para ser justificados, cumplir, agregar, añadir algo más, como si no fuese suficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es un poco lo que yo acabo de decir, ¿no? Mientras los judíos procuraban alcanzar la justificación mediante el cumplimiento de la ley, permanecían bajo una condición semejante a la de un heredero menor de edad que aún no disfrutaba plenamente de su herencia. Eso un poco lo explica en Gálatas 4. Y de hecho el apóstol Pablo hace una especie de alegoría, ¿no? De imagen, ¿no? Que yo creo que aquí se las puse también. A ver si lo tengo acá más de abajo. Esto, ¿no? Pablo les escribe y aquí hace una especie de comparación entre vivir bajo la ley, ¿no? Bajo la esclavitud, y vivir bajo la libertad dada por Cristo. Y lo hace a través de la figura de Agar y de la figura de Sara. Yo les sugiero, por si no recuerdan la historia, que vayan al libro de Génesis y que repasen un poco la historia de Agar, de su hijo Ismael, la historia de Sara y de su hijo, el hijo de la promesa, ¿no? Sin esto confundir, me gusta esto señalarlo, ¿no? Porque es una alegoría, ¿no? Es una imagen que utiliza el apóstol Pablo para hablar de la esclavitud y para hablar del nuevo pacto, de la gracia, ¿no? Y fíjense que él en un momento habla de la Jerusalén celestial en Gálatas 4, ¿no? Para señalar que esto no tenía que ver con una restauración terrenal de una etnia en particular. Por eso, a no comparar cuando leamos esta alegoría de que hay alguna cuestión particular con una etnia en contraposición con otra etnia, ¿sí? Es una alegoría, es una imagen que utiliza el apóstol Pablo. Y justamente lo señala en Gálatas 4. Él dice, yo no estoy hablando de la Jerusalén terrenal. Él estaba hablando de una restauración que tenía que ver con la Jerusalén celestial, ¿no? Con la Jerusalén que habla Isaías, el profeta Isaías, con la Jerusalén que habla Juan en Apocalipsis, ¿no? De esta herencia eterna a la cual nosotros accedemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo esto quiero señalarlo porque no tiene que ver una etnia enfrentada a otra etnia, ¿no? O un hijo enfrentado a otro hijo, porque bueno, lamentablemente, por eso les invito a leer Génesis, se ha dado este enfrentamiento, creo que hasta nuestros días. Y la verdad que nosotros hoy estamos en un tiempo de gracia, ¿no? El Nuevo Testamento, un nuevo pacto, la llegada de Jesucristo escribe una nueva historia, ¿no? Que un poco el apóstol Pablo hacia el final de la carta lo señala. Entonces, por eso, esta alegoría no tiene que ver con enfrentar a etnias, sino con alcanzar la revelación, ¿no? Completa en relación a la justificación por la fe, ¿no? Y a este nuevo pacto, a esta nueva historia que se puede escribir, que podemos escribir cada uno de nosotros siendo salvos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a seguir avanzando porque hay cosas muy interesantes, ¿no? que Pablo sigue escribiendo, ¿no?
bueno, esto es un poco lo de la ciudad celestial, que ya lo comenté, la Nueva Jerusalén, hablando de la Jerusalén celestial, no de una restauración de la Jerusalén terrenal, ¿no? No se vincula ya a algo étnico, ¿no? Esto estamos hablando de un evangelio universal para todo aquel que cree, ¿no? Volver a depender de la ley como medio de justificación significaría regresar a la esclavitud de la que Cristo nos ha liberado. Por ello Pablo concluye este extenso argumento acerca de la circuncisión de quienes promovían el retorno a la ley judía, advirtiendo que aceptar un falso evangelio equivale a rechazar el verdadero evangelio de Cristo. Y Pablo escribe, es un versículo muy interesante en Gálatas 5. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Este es un versículo clave, un versículo fuerte, ¿no? Esto que yo les decía, él señala una y otra vez, si nos vamos a aferrar a la ley, si vamos a pensar que el cumplimiento de la ley nos va a dar alguna especie de redención, entonces Cristo murió en vano. Entonces la muerte de Jesucristo no tiene ningún valor. Es terrible esto que se estaba propagando. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Es tremendo esta palabra, ¿no? Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es fuerte. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y acá yo esto que está escrito lo preparé en una imagen, ¿no? La fe en Cristo. Si yo le sumo un requerimiento de la ley, por ejemplo la circuncisión, como otros ritos que se podían llegar a incorporar como necesarias para la justificación, eso significa o es igual a hablar de la caída de la gracia, ¿no? Esto, de que entonces la muerte de Jesucristo es en vano, ¿no? Aceptar un solo rito legal para la salvación obliga a la persona a cumplir toda la ley perfectamente. Estamos complicados entonces todos los seres humanos. No podríamos ser salvos. Y esta palabra fuerte que usas, dice, se han desligado de Cristo. Si la justificación viene por la ley, el sacrificio de Cristo ya no tiene ningún provecho. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Añadir cosas a la gracia como cosas necesarias es destruir la gracia, ¿no? Que habla el apóstol Pablo, la caída de la gracia, ¿no? La oportunidad de la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Y acá es muy interesante porque, como les decía hace un momento, no quiere decir, cuando el apóstol Pablo expone todos estos argumentos, que él no hable o que a la fe no se le añada, pero como consecuencia de vivir una vida transformada, una nueva vida en Cristo, un cuidado, ¿no? Un recelo saludable por cuidar esta libertad que nos ha sido otorgada. Entonces el apóstol Pablo, a partir del capítulo 5, empieza un poco a desplegar este cuidado que tenemos que tener con la libertad, ¿sí? Y nótese la diferencia. No habla del cumplimiento de la ley como condición necesaria para acceder a la salvación. De lo que habla es del cuidado, ¿no? Como creyentes, como nuevas criaturas, de cómo tenemos que vivir en el Espíritu, de cómo tenemos que conducirnos por esta vida de libertad, que no es lo mismo que el libertinaje. Él lo va a clarificar en los próximos versículos, ¿no? Antes de concluir, Pablo desea dejar completamente claro que la libertad cristiana no debe confundirse con libertinaje, ni con la ausencia de control sobre los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Recuerden ustedes que en el capítulo 5 él despliega, ¿no? Enumera las obras de la carne y advierte a los Gálatas y nos advierte a nosotros, porque esta carta también es para nosotros, de las obras de la carne y que tenemos que contrarrestar las obras de la carne viviendo en el Espíritu,
Pablo enseña que quienes han sido justificados por la fe y son guiados por el Espíritu de Dios deben manifestar en sus vidas el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces él va a hablar de amor, va a hablar de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Los creyentes no deben volver a las obras de la carne, que tienen que ver, que están vinculadas a la antigua manera de vivir. La verdadera libertad cristiana consiste en vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso les digo, cuando lean Gálatas, recuerden leer Romanos, y lo que es vivir en el Espíritu, porque un poco el apóstol Pablo complementa Gálatas con Romanos. Andad en el Espíritu, ¿no? Les dice a los Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la carne. De esta manera, vivir guiados por el Espíritu no significa quedar fuera de la voluntad de Dios ni de sus principios morales. Muy por el contrario, le permite al creyente realizar aquello que la ley por sí sola jamás pudo producir en el corazón humano. Lo que era imposible mediante el esfuerzo humano, Dios lo hace posible por medio de la obra transformadora de Cristo y la acción, la administración, la guía del Paracleto, del Espíritu Santo. Ahora vamos a poder sostener, obedecer ciertas maneras de vivir, porque la libertad de Cristo no es una libertad, no es libertinaje, no es bueno ahora. Yo, como no puedo justificarme con esfuerzo humano y soy así. No, porque justamente el apóstol Pablo, que hace una defensa vehemente de la libertad a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús, nos habla también de cómo tenemos que conducirnos en nuestras vidas, ¿no? De que tenemos que tomar con seriedad esta libertad que nos ha sido otorgada simplemente usar una palabra, por gracia, ¿no? Y que a la gracia no le tenemos que añadir nada, es gracia. Ahora bien, ahora que somos una nueva criatura, que hemos sido transformados por medio de la fe en el Hijo de Dios, tenemos que vivir, tenemos que andar en el Espíritu. Y tenemos que darle lucha, tenemos que darle batalla a las obras de la carne, a los deseos de la carne, a esta vieja manera de vivir que quiere aflorar en nosotros, porque hoy nosotros somos nueva criatura en Cristo. Y lo dice Gálatas hacia el final de la carta. Él utiliza justamente esto, que somos una nueva criatura en Cristo, en el capítulo 6, en el versículo 15. Finalmente Pablo dirige su atención en el capítulo 6 a las responsabilidades que tenemos como creyentes, ¿no? Y esto es muy interesante porque él habla de estas obligaciones, de estas responsabilidades que tenemos unos para con otros, ¿no? Y en este sentido, esto es un poco lo que yo les hablé recién, lo tienen acá en imágenes, un árbol seco que está guiado por las obras de la carne y un árbol frondoso guiado por el Espíritu. Pero yo aquí más abajo, ahí está. Hay algo muy interesante en Gálatas 6, arrancan en el versículo 1, esta libertad en comunidad. Me gustó esta frase, ¿no? Porque justamente él les dice cómo deben ayudarse, cómo deben acompañar, cómo deben llevar las cargas los unos con los otros, cómo deben restaurar, acompañar con mansedumbre a quienes caen, cómo deben hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y todo esto lo dice también en Gálatas. Por eso me parecía muy interesante esta libertad también que nosotros hemos
a la cual hemos accedido a través de la justificación por la fe, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también es una libertad que vivimos en comunidad, que vivimos como iglesia. Y nos interpela esto también a nosotros como cristianos, ¿no? El apóstol Pablo les hablaba y les decía, tienen que llevar las cargas unos con los otros, tienen que no cansarse de hacer el bien, tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre a quien estar. El primer versículo es hermoso, dice, vosotros que sois espirituales, dice, si alguno está sorprendido en alguna falta, dice, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense cómo aquí él reitera esta identidad de iglesia, ¿no? Esta importancia de comunidad para este Pablo pastoral, ¿no? Acá en este último tramo de la carta, ¿no? Podríamos decir resurge, no quiere decir que antes no, pero acá se resignifica esta idea de iglesia, ¿no? De familia de fe. Perdón, pero no quería dejar de mencionar esta parte. Pablo declara que muchos de los que promovían la circuncisión entre los creyentes lo hacía por motivos equivocados. Yo se los comenté en la clase pasada, ¿no? Fundamentalmente por el temor que tenían de la persecución que estaba habiendo en esos tiempos, ¿no? Entonces, para evitar ser perseguidos, muchos obligaban a los gentiles a circuncidarse, ¿no? Ya había hecho referencia a este problema el apóstol Pablo en el capítulo 5. Dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Como diciendo, o sea, va a continuar y no vamos a poder, decía el apóstol Pablo, no se va a poder esquivar de esta realidad de persecución, ¿no? Para Pablo el mensaje de la salvación por gracia mediante la fe resultaba ofensivo para quienes confiaban en sus obras y en la observancia de la ley. Sin embargo, la postura del apóstol no era una oposición a la circuncisión en sí misma, sino a su imposición como requisito para la salvación. Bueno, esta es como la conclusión de la carta, yo ya esto lo estuve mencionando, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo permitió que Timoteo fuera circuncidado, Timoteo tenía madre judía, padre griego. Yo creo que mencioné la palabra Tito, de Tito también, pero era Timoteo, ¿no? Al cual yo quería hacer referencia. Por esa razón, Pablo reitera que la circuncisión o la falta de ella carecía de un valor espiritual en sí mismo, ¿no? Que lo importante era la fe en Cristo Jesús, el sacrificio, ¿no? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Lo esencial no era la observancia de un rito externo, sino la transformación interior producida por la gracia de Dios. Por esta razón, siempre que no estuviera en juego la verdad del Evangelio, Pablo podía adaptarse a las costumbres, incluso observar determinadas prácticas de la ley, por amor a los demás, con el propósito de ganar personas para Cristo. No obstante, cuando tales prácticas eran presentadas como condiciones indispensables para la salvación, las rechazaba firmemente, pues ello implicaba negar, esto es importante, la suficiencia de la obra redentora de Cristo y sustituir la gracia por las obras de la ley. Y esto es lo que Pablo, con todas sus fuerzas, no iba a permitir. Que se confunda el verdadero evangelio de Cristo Jesús y que se pusiera en tela de juicio la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto ya lo comenté. Bueno, y acá estamos en la conclusión. Se las voy a dejar para leer.
el centro de todo, ¿no? Bueno, acá están los dos casos, el de Timoteo y el de Tito, y con el versículo que quiero cerrar, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino el ser una nueva criatura, el nacer de nuevo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, vosotros sois salvos, decía también el apóstol Pablo en otro pasaje. Todo comienza, continúa y culmina en la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Por eso esta verdad nos tiene que sostener, nos tiene que consolar, animar y fortalecer. Espero que el contenido de la carta que estuvimos viendo en estas dos cartas, de la carta a los Gálatas, haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Yo les dejo las actividades de la lección 5. Ustedes van a tener que leer atentamente la carta a los Gálatas. Van a tener que dedicar un tiempo a hablar de la salvación, de la identidad del creyente, de la libertad cristiana, de la relación que existe entre la libertad cristiana y el fruto del Espíritu Santo, y después que ustedes puedan comentar cuál fue la enseñanza o las enseñanzas más importantes que le dejó el libro de Gálatas. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. En los próximos días seguramente les voy a mandar un recordatorio para seguir avanzando con las próximas cartas, ¿sí? Pero bueno, ahora dedíquense a releer Gálatas y a poder realizar las actividades de la lección 5. Recuerden que estoy a disposición de ustedes. Si no he sido clara en alguno de los conceptos, les pido que me lo hagan saber, así yo puedo intervenir o mejorar mi exposición, mi enseñanza. Les dejo un cariño enorme para todos, muy buena semana, estamos orando unos por otros. Bendiciones.